Bienvenidos correlones, estoy en este momento a punto de iniciar la última carrera del campeonato enfrentamiento de Audi Sport en la serie de Ranger Tour, que ya sabes que se abre cada campeonato todas las semanas con la actualización de las temporadas los miércoles, ¿de acuerdo? Entonces les voy a recomendar un coche y les voy a dar la configuración de tuneo, que ya la tengo ahí almacenada en la biblioteca de la comunidad, para que puedas superar estos campeonatos con tranquilidad. Hoy miércoles 28 de febrero se va a desbloquear el otro campeonato, el enfrentamiento de AMG, que ese también lo estaré compartiendo con ustedes en los próximos días. Recuerda que al completar toda la serie te van a dar un coche exclusivo, que en este caso creo que es un Porsche Cayman 2023, si no me equivoco el modelo. Así que vale muchísimo la pena y aparte va a ser muy divertido poder desarrollar los campeonatos en la forma como te lo voy a explicar a continuación. Entonces, ya hice las 3 primeras carreras de las 4 disponibles en el campeonato de Audi. Voy a iniciar entonces la última, que va a ser en Nürburgring, y la voy a hacer, ¿de acuerdo? La voy a hacer con el coche, obviamente ya está modificado, y podemos llevarlo incluso al límite. Yo lo tengo modificado en clase A, pero podemos llevarlo en esta última carrera, lo podemos llevar a clase 800S o S límite de 800. Entonces voy a realizar una configuración adicional para que puedas tener esas dos configuraciones. La configuración en clase A, que es bastante ligera, muy eficiente, muy eficaz, y la configuración en clase S. Y voy a iniciar desde atrás de la parrilla en la posición 24ª, ¿de acuerdo? Voy a escalar posiciones todo lo que pueda para tratar de ganar la carrera, y en dificultad, el límite, el dificultad extremo de los drivatares. Entonces fíjate, es más, te lo voy a mostrar aquí la dificultad, que esta es también la que te recomiendo. Coloca toda la dificultad de los drivatares al máximo, en más rápido, ¿de acuerdo? Coloca las reglas deportivas para que no tengas que tener inconvenientes con los daños en la transmisión por si te pasas o exageras con las revoluciones, ese tipo de cosas. Entonces vas a tener el desgaste de los neumáticos, que es muy lento en el modo en solitario, y así vas a recibir bastantes bonificaciones también, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. Como ya te dije, en este momento tengo una configuración en clase A, ¿de acuerdo? Donde yo cambié incluso el motor para conseguir bastante versatilidad y un poco más de ligereza en este coche. No les he dado el modelo. El modelo es el Audi RS7 Sportback del 2021, ¿de acuerdo? Hace poco compartí con ustedes el Sportback del 2003, creo. Ok, ese coche también lo pueden usar con esa configuración en este campeonato, pero les recomiendo es el 2021, porque es brutal, tiene muchísima más aceleración y me gusta más incluso el aspecto a nivel visual y técnico. Entonces, el tuneo que está ya disponible para ustedes en clase A para que comiencen el campeonato se llama fase 2, ¿de acuerdo? Tiene 429 aproximadamente caballos de potencia, tiene 647 par newton por metro y pesa alrededor de 2.151 kilogramos. Adicionalmente, también tiene gomas de carrera, lo cual te va a favorecer muchísimo porque para que tengas cierta ventaja en relación al rendimiento de los otros coches, vas a poder hacer las carreras con gomas blandas, que te va a ayudar muchísimo en la tracción, ¿de acuerdo? Entonces ahora voy a realizar una configuración adicional en clase S, ¿de acuerdo? Para que puedas disfrutarlo también y puedas tener el máximo desempeño. Aquí está el motor que había cambiado, le quité el motor de serie, que es un V8 de 4.0 litros, se lo quité y le puse un 3.8 V6, que lo hace más ligero y muy capaz. De hecho, hice las 3 primeras carreras, las hice también desde atrás y te puedo adelantar que se comporta fenomenal esa configuración. Pero vamos a probar una configuración más reciente, más nueva, con un poco más de poder, un poco más de empuje, ¿no? Estoy entre el V10 y el V12, o si podemos usar el motor de serie, el V8, ¿verdad? Vamos a ver si podemos colocar el turbo doble de carrera. Sí, podemos colocar el intercooler de carrera, podemos colocar el filtro cónico de carrera, el escape de carrera, inyección de carrera,
Eso está buenísimo. Colocamos un árbol de leva de carrera, eso está bien. Reducimos el peso. Ajá, perfecto, a deportivo. Me gusta lo que veo. Colocamos freno de carrera, no podemos porque ahí se pasa. Ajá, se pasa allí. Ok, aquí en lo que es la línea de transmisión, el embrague, lo podemos cambiar de carrera. Eso está bueno. Si le ponemos acá, vamos a colocar unos difusores traseros de carrera, deportivo dice allí. ¿Qué pasa aquí con esta parte? Son los alerones laterales, también se pueden instalar, no hacemos gran cambio. Ok, el ensanchamiento de gomas está al límite, los frenos es lo que todavía no podemos colocar. Vamos a ver si podemos mejorar el diámetro de los rines, no podemos. Ok, el chasis, el antivuelco, y si yo hago esto tampoco. Entonces, volante de inercia de carrera, sí podemos colocar. Refrigeración de carrera, sí, listo. Oye, me parece que con esta configuración va a ser aún más violento este coche, ¿eh? Se ve fenomenal. Lo único que me pesa es que no le puedo colocar los frenos de carrera y eso sí va a ser un problema porque este coche es pesado. Pero bueno, vamos a guardar esa configuración. Ahora pasamos de aceleración de 4.9 a 7.7, de velocidad de 5.6 a 7.3 y de manejo de 3.9 a 4.1. De frenos de 4.2 a 4.4 porque reducimos el peso también. Y tenemos que asignar 11.350 credit points. Recuerda que para poder aplicar estas configuraciones tú tienes que subir de nivel el coche a nivel 50. Mi método de usar la asistencia automatizada para que se maneje solo el coche es la mejor forma de lograrlo. Y ya te lo he explicado antes. De todas maneras te voy a dejar en la descripción y en la tarjetita aquí en la parte de arriba de la pantalla te voy a dejar allí el enlace del video donde explico en detalle cómo funciona ese método para subir de nivel los coches sin tanto esfuerzo. Ok, entonces vamos a revisar un poco el tuneo. Vamos a bajar un poco la presión de las gomas. Aquí, vamos a ver, sí. En cuanto a la aceleración, parece que estamos bastante bien. Vamos a aumentar un poco más la transmisión final, la velocidad. Y sí, ahora desarrolla un poco más de velocidad punta. Esto está bien, barras estabilizadoras están bien, muelles están bien, esto está bien, esto está bien. Ok, asistencia aerodinámica en la trompa. Fíjate tú que le pongo bastante carga aerodinámica en la trompa para ayudarlo a girar porque es un coche de tracción total que es bastante pesado, así que eso lo va a hacer un poquito más fácil, más dócil. Ok, lo que es la relación también está bien. Ok, por ahora todo está correcto. Si funciona, lo guardo y lo comparto con ustedes también. Entonces, esta es la última carrera de este campeonato, ¿de acuerdo? Fíjate tú que ahí dice enfrentamiento de Audi Sport 4x4, es la última. Y en Nürburgring, ya saben que Nürburgring es estrecho, es complicado. Ok, voy a hacer una vuelta de práctica con esta nueva configuración para conocer un poco el comportamiento, el nuevo comportamiento que tiene el coche, porque en la configuración anterior en clase A ya sé que funciona perfecto. Ok, vamos a ver aquí, blando, vamos a reducir un poco el combustible, vamos a colocar el combustible de carrera. En este caso son 4 vueltas de carrera, vamos a colocar combustible para 5. Colocamos las llantas blandas o las gomas blandas y parece que está mojado el asfalto. Parece que sí. Vamos a iniciar la práctica a ver si no es que tenemos que poner las gomas de lluvia. Sí, parece que vamos a tener que colocar las gomas de lluvia. Uy, uy, uy. Si ven cómo se va largo ahí, ¿no? Ok, ejerce presión. Hay mucha más potencia. Wey, pero se siente el latigazo. Se siente bastante bien el coche, ¿eh? Bastante bien. Vamos a ver. Uy, 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 se va largo por el tema de la adherencia. Ok. Hay algo que tienen que saber si aún no lo conocen. Observa lo que ves allí en la parte lateral izquierda de la pantalla. Dice, completa 3 vueltas y te dan una bonificación especial si logras hacer una vuelta por debajo de 2 minutos 7:71. ¿De acuerdo? Es una bonificación adicional. Puntos de experiencia o no sé si credit points, creo que es adicional la bonificación. Entonces, eso es una manera también de practicar y tener un objetivo para incentivar la práctica, ¿no? Lo puedes hacer.
Vamos a intentarlo. Vamos a intentar bajar ese tiempo, pero lo que voy a hacer es que voy a instalar las gomas de lluvia, porque la verdad es que sí, con las gomas blandas está bastante complicado. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a reducir aún más el combustible. Vamos a colocar combustible para 3 vueltas. ¿De acuerdo? Vamos a colocar las llantas de lluvia, mojadas, de mojado. Ok, y vamos a iniciar la práctica. Vamos a hacer todo lo posible por bajar ese tiempo que dice allí para recibir esa bonificación. Y así de una vez tenemos una idea más clara de cuál es el rendimiento final de este coche. Vámonos. Igual los frenos se me bloquean un poco por lo que les había comentado. Al no poder instalar los frenos de carrera, le cuesta un poco más, porque se hace un poco más pesado. Pero no pasa nada, frena bien, sí se puede. Está bonito el skin, ¿no? Lo conseguí en la biblioteca. Ok, frenamos allí. Ya saben que Nürburgring tiene estas curvas que son cerradísimas, son difíciles. Nos abrimos acá y entramos en el apex con cautela. Ok, en segunda marcha soltamos y aceleramos. Vamos a ver aquí. Uy, se va largo, ¿eh? Eso es. ¡Ey! ¡Qué buena aceleración tiene! ¿Ah? Miren el velocímetro cómo sube. Impresionante, ¿ah? Uy, ese derrape me va a costar tiempo, ¿eh? Eso está mal. Si se derrapa el coche, pierdes tiempo. Irremediablemente. Recuerda que tenemos que bajar del 2 minutos 7:71. Y ahí se me vuelve a ir. Ok. Ojalá que contemos con la suerte de que la carrera sea en seco. Eso es. Vamos. Eso es. Vamos. Ok, entramos acá con cautela. O sea, desarrollo de velocidad punta tenemos y potencia de sobra. Lo que me preocupa es la maniobrabilidad un poco, ¿eh? No sé si sea suficiente para Nürburgring. No lo vamos a lograr. 5, 6, 7, no. Vamos a intentarlo, vamos a intentar otra vuelta. 2:10. Muy alto. Que tenemos que hacerla limpio, señores. Eso es. Mejor, mucho mejor. Eso es, vamos. Eso es. Mucho mejor. Ya hemos bajado casi un segundo. Ok. Vamos.
vamos, dame velocidad, vamos. 4, 5, 6, 7. Uy, por poquito. Ok, definitivamente tenemos un problema. Vamos a hacer algo. Esta configuración es muy pesada. Creo que voy a tener que conservar el motor V6. Voy a tener que conservar el motor V6, pero vamos a hacerle aún más ajustes. O sea, vamos a ver si podemos aprovechar aún más intercooler, filtro, escape. Ok, vamos a ver si podemos reducir todo el peso. Uf, no se puede. Se pasa de una vez a clase R, qué lástima, ¿eh? Bueno, vamos a ver si podemos inyección de carrera, sí. Tenemos turbo, escape, refrigeración, sí, inercia, sí. Okay. Frenos, ahí es donde se va. Yo digo, si le quitamos esto, espérense un momento. No se puede aquí. Es que los frenos, la verdad es que no se portan mal. Vamos a ver si delantero, si está bien. Si colocamos unos rines más ligeros, se pasa, pero no por mucho. Vamos a ver de aquí. Ok, por aquí estamos bien. Estos. Ok. Ajá, ahora. Fíjate. Con esta configuración, usando el motor V6, obtenemos más velocidad, obtenemos una aceleración muy similar, ¿de acuerdo? Un manejo por un punto, medio punto superior, y en frenos, medio punto superior, y tenemos que invertir 8.950 credit points. Perdemos aceleración, pero lo compensamos con más velocidad, lo compensamos con un poco más de ligereza. Entonces, definitivamente, si queremos que el coche sea más dócil, más ligero, más fácil de conducir, tenemos que aprovechar el motor, el V6. Ok, aquí estamos bien. Vamos a subir un poco acá la escala, a ver qué pasa. 440. Nope, se pasa. 450, 4.50. Ok, 4.55. Ahí se me va un poco. Vamos a colocar a punto 4.50. ¿Ves la curva en el diagrama de la parte inferior izquierda de la pantalla? ¿Ves el diagrama? ¿Ves la curva ascendente de aceleración? Eso es lo que ustedes necesitan hacer en la sincronización de las marchas de la caja de transmisión. De forma individual la van ajustando hasta que puedan observar esa curva ascendente. Esa es la forma de configurar la transmisión. Y aquí que está en 100, ¿eh? La presión. ¿Por qué se me pasó? Ah, porque le había cambiado a la... Vamos a colocar 8,1. 81% de presión de frenado y un 48% en balance entre los discos delantero y trasero. Esto está bien y todo esto está bien. Ok. Suena bien. Creo que se va a comportar muchísimo mejor. ¿De acuerdo? Sí, de hecho, si comparamos esta modificación con el anterior, usando el mismo motor, observa, tenemos una diferencia palpable de potencia. Tenemos 618, y eso equivale como a, no sé, como a 600 caballos de potencia aproximadamente. Vamos a hacer un redondeo. Como unos 600 caballos de potencia y... ¿cuánto dice que tenemos? Tenemos 930 par newton por... ¡Qué barbaridad! Uf, no, está groserísimo. Y 1936 kilogramos, a diferencia de los 2151 kilogramos que tenía el coche en clase A. Bueno, se escucha bien, ¿eh? Ok, por ahora no lo voy a guardar, vamos a hacer esta prueba. ¿Cuál es la intención? Lo que ya queremos. Lo que queremos es bajar el tiempo de la práctica. Si nosotros podemos bajar el tiempo de la práctica, tenemos buenos indicios para ganar la carrera. Ok, ahora voy a aplicar algo distinto. Voy a usar las llantas blandas. A ver cuál es el comportamiento. Porque tal vez
El asfalto no está tan mojado como para no permitirnos usarlas. Se siente bien. Ok. Está aguantando. Vamos. Tres, 4, 5, 6, 7. Uy, por poquito, ¿eh? Vamos. Ahí me salí. Ok, último intento, vamos. Tercera y última vuelta.
parece que voy a descontar 700 milésimas. Vamos. 6. Vamos. Completado. Mejor tiempo, 2 minutos 7, 137. El tiempo a batir era 2 minutos 7, 41. Así que lo logramos, señores. Lo logramos. Y con eso podemos dejar de practicar y pasamos a la carrera. Rendimiento muy razonable. Lo único que complica un poco la situación es el tema del asfalto. Si hubiese estado totalmente seco, no hubiese sido mucho problema poder conseguir la marca en menos tiempo. Pero bueno, lo importante es que lo conseguimos. Así que ya tenemos referencia de que el coche funciona con esta nueva configuración. Así que nos vamos. Colocamos combustible antes de ingresar a la carrera. Combustible suficiente para 4 vueltas y media. Y colocamos el compuesto de neumáticos blandos. Y vamos a iniciar la carrera. Aquí está el diagrama. Colocamos a tope. En el último lugar vamos a iniciar y conseguimos una bonificación bastante razonable de 7.500 créditos. Como puedes ver allí, si llegamos entre los 3 primeros, si nos metemos en el podio. Y en cuanto a la dificultad, bueno, lo que les había dicho, dificultad al máximo de los derivatares, reglas deportivas para no tener que preocuparnos por los daños en el coche a la hora más que todo de la transmisión. Sufre mucho si tú te equivocas en las revoluciones, colocas o frenas demasiado usando las marchas como lo hago yo, se puede sentir la caja de cambios. Entonces eso hace que la situación se te pueda complicar bastante porque el coche va a perder potencia. Entonces la intención es, como ya les dije, disfrutar la carrera y poder así ascender hasta lo último. Entonces iniciamos en la posición 24ª y tenemos que, en la medida de lo posible, tenemos que tratar de evitar los conflictos. Va a ser difícil porque a pesar de que estamos jugando con el algoritmo, la inteligencia del juego, también tiene la tendencia a ser muy torpe. Entonces los choques es muy probable que sean inescapables, o sea, es muy complicado. Entonces, aquí está. El 2 minutos 7, 137, supuestamente el mejor tiempo del líder. Así que vamos a iniciar desde atrás, como ya hemos dicho. La ventaja que tenemos es que nosotros vamos a usar el compuesto de neumáticos blandos. Esa es la ventaja que vamos a usar. Bueno, y vamos ligeros de combustible, suficiente para cubrir toda la carrera. Vamos a ver qué logramos, mis queridos correlones. Vamos a ver si nos metemos en el podio. Vamos. Okay. Buena arrancada. Okay, metemos por la parte interna. Ahí tuve que oprimir el freno de mano para evitar ahí un contacto. Bien, buena transferencia, vamos. Acá. Uy. ¡Pum! Lo que les había dicho, no vas a estar exento a los contactos, a los choques, pero va a ser mucho más light que en el multijugador, por supuesto. Vamos. Se escapa el líder, Con permiso. Bien. Vamos. Un Audi TT. Uy. Mala mía. Ok, ya estamos metidos en el podio, señores, apenas en el cierre de la primera vuelta, de las 4 pautadas en este circuito. Vamos, muy buen rendimiento. Nos está favoreciendo que tenemos el asfalto seco a diferencia de la práctica. Ya nos estamos acercando a la estela de la segunda posición.
Vamos. Ok, segunda vuelta. Buscamos todo el espacio. No está fácil, no está fácil. Nos quedan solo 2 vueltas y fracción para poder alcanzar al líder y no está fácil. No, se me derrapó. Cuidado con los pianos. Eso es. Nos metemos en el rebufo. Con cuidado en esta curva. Bien. Uy, me voy a pasar, me voy a pasar. ¡Vamos! Y se fue contra el muro, ¿eh? Allá está el líder, pero se me escapó en esa última maniobra. En la chicana. Me queda una vuelta y media. Vamos. Se está poniendo dramático esto. Vamos, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Estoy bajando medio segundo. Uy, me salí. Vamos, que ya está el líder. Y parece que quiere llover. ¿O no? Ya no sé. Última vuelta, vamos. Uy, ahí está. Ahí se me derrapó bastante el coche. Vamos, 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 vamos.
Vamos. Estoy metido en la estela, vamos, tenemos un chance. Y ahí frenó. Oh. Vamos. No cabíamos los dos. Solo uno quedará al final. El inmortal. Vamos. Qué buena carrera. Sí, señor. Al cierre conseguimos la victoria. Mejor vuelta 2 minutos 4. Mejor tiempo de vuelta. Escalando 23 posiciones desde la largada. Qué barbaridad, qué rendimiento. Voy a guardar la configuración para que la tengas almacenada allí. Importante. Cuando vayas a iniciar este campeonato, el límite de la clase es A800. ¿De acuerdo? Entonces, esa configuración en A800 ya está almacenada en la biblioteca. Voy a guardar esta para que puedas disfrutar de la última carrera con el máximo rendimiento en esta categoría. Entonces ya lo sabes. Con eso concluyo el campeonato y me llevo la victoria total a la espera de que se desbloquee el próximo campeonato esta noche con los AMG, con los Mercedes. Y allí les voy a recomendar también un coche y una configuración para poder superarlo con tranquilidad y acercarnos cada vez más al premio mayor. Trofeo de oro, excelente. Qué buen rendimiento tiene esta belleza. Próxima serie, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice con la próxima serie. Obviamente está bloqueada, así que ahí está. Entonces, comienza en 8 horas. Estaré pendiente. Y ahora también voy a compartir con ustedes una configuración de los vintage compactos. Así que pendientes allí.